Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo. Estoy muy agradecido a Dios nuestro Padre por enseñar un escape imposible. Por favor, tomen sus Biblias y vayan a Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. ¿Alguna vez han estado en una situación difícil en la vida? ¿Alguna vez han pensado que no hay escapatoria de la situación a la que se están enfrentando o que no parece haber ninguna solución? Yo sí he pasado por eso. En esos momentos es cuando debemos acordarnos de nuestro Dios. No hay nada imposible para Dios y podemos confiar en que Él nos ayudará a obtener la liberación. Así que vamos a ver un asombroso relato que para muchos de nosotros es muy familiar. La escena es la siguiente. El pueblo de Dios, los hijos de Israel, están siendo perseguidos por el ejército egipcio y no tienen manera de escapar. Se encuentran atrapados, por un lado el poderoso ejército egipcio que los persigue y por el otro tienen el inmenso Mar Rojo. Ellos se están enfrentando a una situación imposible. Parece ser una situación sin salida, ¿verdad? Pero no fue así. Un hombre creyó. Su nombre era Moisés. Moisés conocía a su Dios. Moisés hablaba con Dios y Dios hablaba con Moisés. Y en medio de esta terrible situación, Dios pudo obrar poderosamente en Moisés. Moisés fue a quien Dios levantó para sacar a los hijos de Israel de la esclavitud. Ellos habían sido esclavizados en Egipto y era Moisés quien iba a liderar a la gente de Dios a la libertad. Moisés declaró denodadamente lo siguiente en Éxodo capítulo 14. Miren los versículos 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué les llevó a declarar esto con tanto denuedo? Veremos cómo se desarrolla esto cuando examinemos el capítulo 14 de Éxodo. Destacaremos los detalles a medida que avanzamos, y a medida que repasemos este relato, confío en que seremos inspirados y alentados. Lo más importante que debemos recordar es que Dios hizo posible lo imposible, y el pueblo de Dios escapó sano y salvo. Empecemos por responder a la pregunta: ¿quiénes eran los hijos de Israel? Hubo un creyente en el Antiguo Testamento llamado Jacob, a quien Dios le dio un nuevo nombre, Israel. Él tuvo 12 hijos, y estos 12 hijos tuvieron familias, y estas familias se multiplicaron. Colectivamente, eran el pueblo de Dios y fueron conocidos como los hijos de Israel. Ustedes se podrían preguntar, ¿cómo fue que los hijos de Israel terminaron en Egipto? Para resumir la historia, los hijos de Israel vendieron a uno de sus hermanos, José, como esclavo, y luego José fue llevado a Egipto. Durante el tiempo que José estuvo en Egipto, hubo una gran hambre en toda la tierra. José prosperó bajo el rey de Egipto, y cuando llegó el hambre, los hermanos de José vinieron de la tierra de Canaán a Egipto para comprar comida. Esto reunió a la familia, e Israel y todos sus hijos se quedaron en Egipto. Con el tiempo, hubo un rey diferente que no conocía a José. Y como los hijos de Israel aumentaron en número y en prosperidad, este nuevo rey empezó a tener temor de su poderío y los esclavizó. Los eruditos bíblicos estiman que hubo más de 2,5 millones de israelitas en el momento del Éxodo. Esa es una gran cantidad de gente para movilizar. Dios es omnisciente y Él es Jehová Jireh, el Dios que ve y provee. Dios oyó el clamor y las oraciones de su pueblo.
Él levantó a alguien para sacarlos de esa terrible situación. Este hombre de Dios fue Moisés. Moisés le pidió a Faraón, el rey de Egipto, que dejara ir al pueblo de Dios para que ellos pudieran servir a Dios. Eso dio lugar a muchas idas y vueltas entre Moisés y Faraón. Cada petición de Moisés era finalmente rechazada por el rey de Egipto. Durante estos intercambios, 10 plagas azotaron a Egipto debido a la dureza de corazón y la incredulidad del faraón. Después de la 10ª plaga, el faraón accedió a dejar ir a los hijos de Israel. Pero veremos en Éxodo 14 que el faraón cambió de parecer y persiguió al pueblo de Dios. Ahora, retomemos el relato del escape imposible. Éxodo capítulo 14, versículo 1. Habló Jehová a Moisés, diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Volvamos al versículo 1. Dice: habló Jehová a Moisés. Este es un detalle importante en este relato. Dios le dio revelación a Moisés. Moisés tenía una conexión espiritual con Dios para poder recibir las instrucciones o la información necesaria sobre esta situación. Hay una razón por la cual Moisés parecía saber siempre lo que debía hacer o decir. Él tenía esa conexión espiritual con Dios. Hoy en día, todos los creyentes renacidos tienen el don de Espíritu Santo en su interior. Ellos tienen una conexión espiritual con el Padre Celestial. Versículo 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. En el versículo 4 dice: y yo endureceré el corazón de Faraón. Dios no fue quien endureció el corazón de Faraón literalmente. Esta es una figura de dicción. Es una manera en la que Dios llama nuestra atención a algo en su palabra. Este es un hebraísmo de permiso. Lo que realmente ocurrió es que Jehová permitió que Faraón endureciera su propio corazón. Fue la decisión por libre albedrío de Faraón de endurecer su corazón y no permitir que el pueblo de Dios quedara libre. Ahora, en el versículo 4 hay otra frase que me gustaría examinar con ustedes. El versículo dice: seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. ¿Qué significa eso de que seré glorificado en Faraón? Significa que obtendré gloria sobre Faraón y sobre todo su ejército, o triunfaré sobre Faraón y sobre todo su ejército. Versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Ahora, veamos los versículos del 5 al 7 nuevamente. En el versículo 5, vemos que todos los egipcios cambiaron radicalmente de opinión. ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y en los versículos 6 y 7, vemos que se prepararon. Lo que incluía el carro de Faraón, 600 de los carros escogidos por Faraón, y eran sus mejores carros, o los de primera clase, y todo el resto de los carros y los capitanes sobre cada uno de ellos. Los egipcios estaban listos para la batalla. Versículo 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. En el versículo 8 vemos nuevamente el hebraísmo de permiso. Jehová permitió que Faraón endureciera su propio corazón.
Después, al final del versículo, dice que los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Qué significa eso? La versión de Lamsa lo traduce de esta manera. Los hijos de Israel habían salido victoriosamente. Versículo 9. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pihahirot, delante de Baal-Zephón. Y en el versículo 9, los egipcios los persiguieron. Los persiguieron. Aquí hay un clip de sonido de caballo y un carro. Ahora, ¿pueden imaginarse el sonido de 600 carros? Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. En el versículo 10, cuando Faraón se hubo acercado a ellos, los hijos de Israel se aterrorizaron. Ellos se atemorizaron. El rey de Egipto y su poderoso ejército se estaban acercando a los hijos de Israel y ellos pensaron que estaban atrapados. Pensaron que no escaparían de la muerte. Por lo que ustedes pueden entender por qué respondieron de la manera que lo hicieron en los versículos 11 y 12. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y ahora hemos regresado a las declaraciones que con tanto denuedo hizo Moisés en los versículos 13 y 14. Estos son versículos muy importantes. Leamos los versículos 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Porque Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Cuando parece que estamos de espaldas contra la pared y que no hay escapatoria, podemos acordarnos de nuestro Dios. No tenemos por qué temer, podemos confiar en que Él nos librará. En esta situación imposible, Moisés les dijo a los hijos de Israel: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros. ¿Quién peleará por nosotros? Jehová, Dios. En los versículos 15 al 18, Moisés recibe revelación adicional de parte de Dios. Moisés recibió instrucciones detalladas e información para cuidar del pueblo de Dios. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco, sobre tierra seca. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería.
Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. En los versículos 16 vemos que los hijos de Israel entrarán absolutamente sobre tierra seca por el medio del mar. La palabra seco aparece 4 veces solo en este capítulo. Dios está enfatizando algo aquí. Él quería enfatizar que ellos irían sobre tierra seca por en medio del mar. Una vez, cuando estaba en un itinerario en África Central, tuve la oportunidad de caminar sobre el cauce de un río durante la estación seca. Tiene mucho sentido llamarla la estación seca. Aún puedo sentir la intensidad del sol y el calor que hacía. El punto es que, aunque estaba soleado y era caluroso, aún había partes del terreno con lodo. Tuve que caminar alrededor de zonas húmedas. Mis zapatos tenían la evidencia de que habíamos caminado por partes que no estaban secas, aunque era la estación seca. Dios enfatizó que los hijos de Israel, unos 2,5 millones de personas, caminaron sobre tierra seca. Para tener una idea, he estado en eventos deportivos donde han asistido alrededor de 20,000 personas. Moverse en medio de tanta gente toma tiempo. Me puede tomar fácilmente 30 minutos para desplazarme desde mi auto hasta mi asiento en el estadio. En la más reciente Copa Mundial de Fútbol, el estadio tenía capacidad para casi 89,000 personas. Los hijos de Israel eran 28 veces más en número y les tocaba atravesar el Mar Rojo. El Mar Rojo se dividió para ellos. Eso es imposible, ¿no es verdad? Pero no para Dios. Ya sea que haya sido la ráfaga de viento proveniente de Dios u otros medios que secaron el mar, lo que importa es que la tierra estaba seca y eso permitió que el pueblo de Dios se moviera. Esto está en contraste directo con lo que sucedió al ejército egipcio, del cual hablaremos luego. Este es un relato asombroso. ¿No es asombroso nuestro Dios? Bien, echémosle un vistazo a los versículos 19 y 20. Éxodo 14, 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para ellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. En el versículo 19 leemos acerca del ángel de Dios y la columna de nube. Estos son fenómenos. Ahora bien, ¿qué es un fenómeno? Además de revelarse a sí mismo a través de su palabra escrita y a través de las manifestaciones de revelación, Dios tiene la prerrogativa de revelarse a sí mismo de maneras especiales para llamar la atención de un individuo o un grupo de personas de una manera especial. Estos sucesos que van más allá de la palabra escrita son fenómenos. Los fenómenos van más allá de la palabra revelada, pero no la contradecirán. El poder de Dios no tiene límites. Él puede hacer que suceda cualquier cosa que sea necesaria para cuidar a su gente. ¿No es asombroso que en el versículo 20 había una nube y tinieblas para los egipcios, pero alumbraba de noche al pueblo de Israel? Ellos tenían luz para ver por dónde iban caminando. Ellos estaban lo suficientemente lejos de sus enemigos como para poder trasladar a hombres, las mujeres y los niños, los 2,5 millones de personas por el medio del Mar Rojo. Dios se aseguró de que tuvieran todo lo que necesitaban para escapar sanos y salvos. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y
volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, sobre tierra seca, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. En el versículo 21, Moisés tomó acción en la revelación que le fue dada. Aquí tengo una vara que traje para mostrarles cómo era. En el versículo 16, Moisés recibió la instrucción para levantar su vara y extender su mano sobre el mar y dividirlo. Pudo haber sido algo así. ¿Y qué fue lo que sucedió después de que Moisés obedeció la instrucción? La palabra de Dios se hizo realidad. El mar fue dividido y los hijos de Israel caminaron sobre seco. Dios hizo posible lo imposible y su pueblo escapó sano y salvo sobre seco. Al final del versículo 21 dice que las aguas fueron divididas. Hablemos un poco acerca de que el mar se dividió. El capítulo 15 nos da algo más de información acerca de lo que sucedió. Éxodo 15, versículo 8 dice: Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abispos se cuajaron en medio del mar. Eso debe haber sido fuertísimo viento. Dice que los abismos fueron cuajados. Cuajado da la idea de condensarse o espesarse como la leche cuajada. Una traducción lo tradujo: las profundidades se solidificaron, y otra lo expresó: las profundidades se congelaron. Esto encaja con lo que leemos en el capítulo 14. Volvamos al versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Si las aguas se hubieran condensado o congelado, tendría sentido porque dice que estaban las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, ¿verdad? Versículo 23. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. El Faraón y el ejército egipcio seguían persiguiéndoles. El ejército de Faraón persiguió a Israel hasta la mitad del mar. Versículo 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Aquí vemos a Dios peleando por su pueblo. En el versículo 24 vemos los fenómenos de la columna de fuego y de la nube. Dios luego trastornó el campamento de los egipcios. En el versículo 25, cuando dice: y quitó las ruedas de sus carros, algunas traducciones dicen que las ruedas se pusieron rígidas, se atoraron, se atascaron, se trabaron. De cualquier manera, sería difícil conducir sus carros, ¿verdad? Como era tan difícil conducir, el ejército egipcio dijo: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y en este momento ya no tenían posibilidad de regresar. Era demasiado tarde para dar marcha atrás. Versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar
Y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. En el versículo 26 vemos que Moisés estaba recibiendo revelación adicional de Dios. Ven ustedes que dice, y Jehová dijo a Moisés. Moisés recibió revelación sobre qué hacer. Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y en el versículo 27 vemos a Moisés llevar a cabo la revelación que Dios le dio. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios, al huir, se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Versículo 28. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro, a su derecha y a su izquierda. En los versículos 28 y 29 vemos que la palabra de Dios se hace realidad. El mar cubrió los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón, y no quedó ni uno de ellos, ni siquiera Faraón, de los que iban tras los hijos de Israel. Los hijos de Israel fueron por el medio del mar sobre la tierra seca. ¿Pueden imaginárselos mirando a la izquierda y a su derecha, viendo esos muros de agua? Esto causó un gran impacto en los hijos de Israel. This made such a big impact on the children of Israel. Las canciones. Las canciones son una buena forma de recordar cosas. ¿Y no querrían los hijos de Israel recordar lo que Dios hizo por ellos? Las canciones nos transportan a momentos memorables de la vida. En el capítulo 15, versículo 1, Moisés cantó una canción sobre este día y podría haberse oído algo como: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y en el versículo 21 del mismo capítulo, María, la hermana de Moisés, canta: cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Esta canción era una manera de magnificar a Dios. Reconocía la gran obra que Dios hizo contra aquellos que intentaban con todas sus fuerzas hacerle daño a su pueblo. Regresemos al capítulo 14, versículo 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió o reverenció a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. En el versículo 30 dice: así salvó Jehová aquel día a Israel. ¿Quién salvó a Israel? Jehová. Dios salvó a su gente. Dios no está limitado en su poder. Él hace posible lo imposible. Su pueblo escapó a salvo. En el versículo 31, Israel vio la gran obra que Jehová hizo sobre los egipcios. Ellos reverenciaron a Jehová y le creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. ¡Qué gran relato! Un escape imposible. Nada es imposible para nuestro Dios. Nuestro Padre Celestial siempre nos abrirá un camino. Por tanto, cuando los tiempos sean difíciles, cuando parezca que no hay manera de escapar de una situación, podemos acordarnos de nuestro Dios. Podemos confiar en que Él nos ayudará a salir adelante. Para con los hijos de Israel, Dios hizo posible lo imposible y la gente de Dios escapó sana y salva.
La palabra de Dios es verdad. En Malaquías 3:6 dice, yo Jehová no cambio. Si Dios pudo hacer posible lo imposible para los hijos de Israel, ciertamente puede hacer posible lo imposible para nosotros. Los hijos de Israel eran siervos de Dios. Cuando renacimos y recibimos el don de Espíritu Santo, somos hijos de Dios. ¿No hará Dios lo mismo por nosotros? Por supuesto que sí lo hará. Somos sus hijos. Dios ha hecho disponible su poder para nosotros hoy. Creemos la palabra y Dios respalda sus promesas con poder. Dios no ha cambiado. Él no hace acepción de personas. Podemos creer lo que Dios dice en su palabra y tomar acción en lo que dice. Lo imposible es posible con nuestro Dios. Dios les bendiga.